Vamos a empezar viendo la propiedad conmutativa. Para ello, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Compare el resultado de positivo 3 por positivo 4. Y lo vamos a hacer al revés. Negativo 4 por positivo 3. Vamos a ir solucionando y si se fijan, ahí tenemos positivo 3 y el negativo 4 son de diferentes signos. Entonces vamos a ver las leyes de los signos de la multiplicación y ahí lo presentamos en un recuadro. Si se fijan, positivo por negativo nos da negativo. Negativo por positivo nos da negativo. Y aquí tenemos un positivo por un negativo, nos va a dar negativo. Entonces escribimos negativo y ponemos ahí 3 por 4. Ya el siguiente paso es fácil porque solo voy a reescribir el signo negativo y multiplico 3 por 4. ¿Cuánto es eso? Pues nos va a dar negativo 12. Esa es la primera solución. Vamos ahora a hacerlo al revés. Vamos a escribir negativo 4 por positivo 3. Nos fijamos otra vez en el cuadro de las leyes de los signos de la multiplicación. Miren ahí en la parte del negativo por el positivo. ¿Cuánto nos va a dar eso? Negativo. Entonces quiere decir que el signo es negativo. Y escribimos 4 por 3. ¿Cuánto es entonces 4 por 3? Pues es lo mismo que multipliquemos 3 por 4. En este caso entonces el resultado nos va a dar negativo 12. Si se fijan que si los factores los cambiamos de posición, ¿qué va a pasar entonces con los resultados? Van a ser iguales. Y esa es la propiedad conmutativa, que yo le cambio la posición a los factores y el resultado va a ser el mismo. Ahora vamos a aplicar o a presentar la propiedad asociativa. Para ello vamos a utilizar un ejemplo, el siguiente ejemplo. Si se fijan, ahí tenemos unos corchetes. Esos corchetes significa que voy a asociar o voy a agrupar los factores. ¿Y por qué los agrupo? Porque para multiplicar yo necesito dos factores. Entonces voy a ir agrupándolos de dos en dos. En este caso tenemos el primero. Si se fijan, agrupo el primer factor con el segundo factor y el tercer factor lo dejo por fuera. Vamos a realizar la multiplicación de ellos dos. Si se fijan cómo son los signos de esos dos factores. Uno es positivo y el otro es negativo. Y ahí tenemos las leyes de los signos para la multiplicación. Si como son de diferentes, entonces el resultado va a dar negativo. Y 3 por 4 pues nos va a dar negativo 12. Y ahí está. ¿Qué va a pasar entonces con el tercer factor, el del negativo 2? Como no lo estoy multiplicando todavía, entonces lo único que hago es copiarlo, porque recuerden que para multiplicar lo hacemos de 2 en 2. Ahora sí, ya tengo los dos factores para seguir multiplicando. Entonces me fijo en esos dos factores y si se fijan en los signos, vamos a ver en el cuadro las leyes de los signos de la multiplicación. Cuando son iguales, o sea, negativo por negativo, entonces el resultado va a dar positivo. Y entonces, ¿cuánto nos va a dar? 12 por 2 nos va a dar positivo 24. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Ahora hagamos la agrupación de otra forma. Pongamos el corchete en los últimos dos factores y dejemos el primero. Entonces, como el primero no lo estoy multiplicando, entonces ¿qué es lo que hago? Solo lo voy a copiar. Y ahora voy a multiplicar los últimos dos factores. Entonces empezamos a hacer la multiplicación. Si se fijan, los signos de esos dos factores son iguales. Nos vamos al cuadro de la ley de los signos de la multiplicación. Como son iguales, el resultado va a dar positivo. Y multiplicamos 4 por 2. Entonces el resultado nos va a dar positivo 8. Ya tengo mis otros dos factores para seguir multiplicando. Si se fijan, los signos de esos dos factores también son iguales, ambos son positivos. El resultado nos va a dar positivo según las leyes de los signos de la multiplicación. Multiplicamos, en este caso ya vemos que es positivo, los signos y multiplicamos 3 por 8. Nos va a dar positivo 24. Miren qué pasó con los resultados de esas dos expresiones. Fueron iguales. Entonces quiere decir la propiedad asociativa que yo puedo agrupar los valores de 2 en 2 de las formas como yo quiera. Puedo agrupar los dos primeros y dejar el último. O puedo dejar el primero y agrupar los dos últimos. La agrupación también funciona para 3 factores, 4 factores, 5 factores o más, ¿sí? Tantos factores como se pueda. Y la agrupación la vamos a ir haciendo de 2 en 2. Y entonces estos son los ejemplos que nos indican cómo se aplica la propiedad asociativa y
la propiedad conmutativa. Ahora vamos a ir viendo un ejemplo donde vamos a aplicar ambas propiedades. El ejemplo 3. Bien, tenemos ahí entonces negativo 5 por positivo 3 por positivo 2. Podemos aplicar la propiedad conmutativa. ¿Qué es lo que hace la propiedad conmutativa? Cambiarme la posición de los factores. La posición que yo quiera es como más me convenga. En este caso, solo para aplicarla, vamos a cambiar el positivo 2 con el positivo 3. Vamos a cambiarle la posición. Entonces estoy aplicando la propiedad conmutativa. Ahora bien, vamos a aplicar la segunda propiedad, la asociativa. Para ello voy a buscar dos números que se multipliquen. Tengo que agregarle corchetes. Entonces quiero que se me multipliquen los dos primeros números y voy a dejar el tercero para después. Ahora hacemos la multiplicación. Primero, recuerden las leyes de los signos de la multiplicación. Ahí está el cuadro. El negativo 5 y el positivo 2 son diferentes y ahí lo muestra. Negativo por positivo nos va a dar negativo. Y 5 por 2 entonces nos va a dar, en este caso, negativo 10. Y lo vamos a escribir, negativo 10. Voy a copiar el tercer factor porque no lo he multiplicado todavía. Ahora tengo otros dos factores, los puedo multiplicar y vamos a realizar la multiplicación. Fíjense en esos dos factores, los signos. Como son diferentes, ya nos dice las leyes de los signos de la multiplicación que cuando son diferentes, el resultado de esos signos va a ser negativo. Y multiplicamos 10 por 3. Entonces nos va a dar negativo 30. Y ahí tenemos nuestro resultado. En este último ejemplo hemos aplicado las propiedades. Y en los ejemplos anteriores estábamos viendo cómo funcionaba cada una de las propiedades. Ahora tenemos los ejercicios donde tiene que aplicar las propiedades, la conmutativa y la asociativa y realizar la multiplicación.